Bienvenidos de nuevo. Gracias por estar con nosotros en este análisis bíblico, el team de análisis bíblico, donde aprendemos que la palabra de Dios es para vivirla. Es bueno conocerla, pero la función o el propósito es que podamos vivirla y volvernos sabios. Y estoy aquí con dos pastores jóvenes, realmente son jóvenes. Bueno, yo ya cerca de los 60, a unos meses, a unas semanas de 60, pues ellos son jóvenes, ¿verdad? Yo les conocí a él desde muy joven, de niño, porque soy amigo de su familia, y a él de joven, de 14 años, y me da gusto verlos ya todos unos pastores casados y muy sabios, con una mentalidad joven, pero con un amor y una sabiduría de la palabra en sus vidas. Asael Martínez de Juchitán, bienvenido. Qué alegría, Felipe, gracias. Isaí, qué alegría verte. Increíble estar aquí. Isaí Garza, que pues lo queremos mucho, es de casa. Él se vino a ayudarnos a un evento que llamamos Highlight y ya despega, y ahora con su esposa Lisa está con nosotros. Bienvenido, Isaí. Muchas gracias también aquí, qué honor estar aquí con ustedes. Quiero decirles que los admiro mucho y pues es un honor para mí estar aquí con ustedes. Isaí tenía un compromiso y no iba a poder estar aquí, pero dice no, yo quiero ir y estar con ustedes, y apreciamos mucho eso. Hoy vamos a terminar con el último episodio de estas infecciones contagiosas en la manera de hablar, entendiendo que la manera de hablar mal, el chisme, el juicio, la crítica, la murmuración, ha sido una de las cosas más disculpadas entre los cristianos, creyendo que el adulterio, la brujería, el homicidio, obviamente el robar, el mentir es pecado. Pero chismear, un buen chisme se antoja, ¿va? Y yo estaba viendo un meme donde se están peleando dos señoras y están tirándose con todo, y se empieza a juntar la gente para escuchar el chisme, y una persona hasta compra palomitas se las está comiendo como si fuera una película, porque nos gusta el chisme y destruye. Pero ¿qué podemos hacer cuando tenemos una lengua permeada por la palabra de Dios y la usamos para bien? Pues una lengua para bien. Creo que si podemos hacer algo que puede edificar y construir, tiene que ver totalmente con el uso de nuestras propias palabras. Y pensando en una lengua para bien, se me vino a la cabeza la palabra resiliencia. Lo que nos permite, a pesar de las cosas difíciles que atravesamos en la vida, ir hacia adelante. Y toda la resiliencia no está vinculada solo al estado de ánimo, porque a veces uno se siente del ánimo de la patada, pero la resiliencia sí está vinculada a una palabra que escuchó alguna vez, pero que está dispuesto a repetir mientras está atravesando por ese momento complicado. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a saber qué decir en los momentos difíciles de nuestra vida, porque la verdadera resiliencia, o los hijos de Dios que aprendemos a ser resilientes, no lo hacemos a través del triunfalismo personal. No es porque yo puedo y mis chicharrones truenan, es porque hemos oído una palabra de la que cobró fe nuestro corazón. Nuestra fe se fortaleció en eso y estuvimos dispuestos a repetirlo hasta que salimos de ese valle de sombra de muerte en el que tuvimos que atravesar. Que es la historia de los personajes de la Biblia. ¿Sí? Con una palabra avanzaron, y a pesar de muchas dificultades y sus propias debilidades, pues llegaron a una meta, porque tenían una palabra de Dios. Y que no solamente la recibieron, estuvieron dispuestas a hablarla y hablarla y hablarla y hablarla, y les promovía una actitud en base a esa palabra. Hablar la palabra. Sí. Una lengua para bien, Isaí. Sí, es así como pues la lengua, las palabras se pueden usar para mal, como ahorita decían, con el chisme, para incluso maldecir o cosas en así. México es el pan de todos los días. Si no dices 2, 3 maldiciones, pues ¿quién eres? Exacto, que es algo que culturalmente tenemos muy arraigado, el no hablar bien, el doble sentido, todo ese tipo de cosas están relacionadas con las expresiones que usamos, ¿verdad? Pero así como se usa para mal, también la palabra se puede usar para bien. O sea, la lengua se puede usar para bien, y todo lo que digamos también tiene el poder de edificar. A final de cuentas, las palabras en nuestro corazón pueden también producir vida. O sea, si nosotros hablamos, si nosotros decimos, también podemos inspirar esa vida, que pues también es algo bueno y positivo en nuestra vida. Cuán importante es que alguien en un momento de dificultad tal vez no haga nada por nosotros, porque a lo mejor ni lo puede hacer, pero nos da una palabra para
ir adelante. Y que esa palabra emitida para bien ayuda, puede ser clave. Algunas personas cuando pasan por depresión crítica, que se quieren matar, quitar la vida, lo único que necesitan es alguien que esté al lado y le diga: va a irte bien. Y sale mucho en las películas, ¿verdad? Todo va a estar bien, que luego parece como una fantasía y como una palabra mágica, pero es importante hablar y ayudar a otras personas hablando. Vamos a leer una porción, si nos ayuda Isaí, donde pues la Biblia nos hace pedazos en cuanto a hablar bien. En Santiago capítulo 3, versos del 9 al 11. Y yo quisiera que usaras la traducción. No es común que usemos otra traducción de la Reina Valera, pero quisiera que usaras la traducción del lenguaje actual sobre el uso de la lengua. Santiago 3, 9 al 11, Isaí. Santiago 3, de 9 al 11 dice: con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Que con la misma palabra o la misma lengua podemos bendecir a Dios y maldecir a los demás, y a los creados a la imagen de Dios, que inclusive está nuestra familia, ¿no? Nuestros padres, hermanos, la gente más cercana con la que interactuamos. ¿Qué es bendecir, Isaí? Bendecir, bueno, yo creo que a bendecir le falta una letra, y es bien decir. O sea, decir bien, o sea, decir lo que es correcto, hablar lo que es la verdad, no una verdad abstracta, no lo que consideramos que es la verdad, sino lo que es la verdad. Bendecir es simplemente hablar algo bueno, positivo, no es una edificante, situación religiosa, así como yo te bendigo, y hasta cambia la gente la voz así más profunda. Oh, que te bendiga el Señor. O sea, no está relacionado a una ceremonia religiosa. No, aunque pues es parte del lenguaje eclesiástico que tenemos y bíblico, que ahí está escrita la palabra bendición, la palabra bendecir y todo. Pero es algo que es muy real también en nuestra vida cotidiana. O sea, bendecir no solamente es decir yo te bendigo, sino bendecir también es decir espero que te vaya bien en tu trabajo, espero que tengas un buen vuelo, que te vaya bien en este emprendimiento que estás iniciando. Y eso qué bien lo hiciste. Y qué bien lo hiciste. Y eso sumado a lo que nosotros creemos en la palabra de Dios acerca de eso. Por ejemplo, Dios dice que Él nos va a prosperar, ¿no? Entonces yo digo, yo bendigo tu negocio porque sé que Dios te va a prosperar, porque de Él viene la prosperidad que tú vas a recibir a través de ese negocio. Y la Biblia dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera el alma. Dios quiere una prosperidad interna, pero que también se manifieste externa. ¿Qué es bendecir? Y bueno, ¿qué es lo contrario? Maldecir. Ok, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra bendecir es en Génesis 3. Cuando el Señor puso la tarea, okay. No, es que me tocó con los chicos de Highlight hablar sobre esto, sobre el momento cuando Dios como Padre bendijo a Adán y Eva. Y esa palabra bendecir significa habilitar. Wow. Entonces, cuando tú bendices, lo que estás haciendo es te habilito para. Por eso hay palabras que arman a la gente o te desarman completamente. Entonces, si bendecir es habilitar, maldecir es deshabilitarte. Y por eso cuando te dicen no, creo que no la vas a hacer, no es que te digan una mala palabra como hijo de sí. O sea, no tiene que ser una majadería. No tiene que ser una majadería. O con el simple hecho que te digan no creo, esa pequeña duda sembrada te está desarmando inmediatamente. Y por eso una y otra vez la Biblia nos recomienda no solamente a pensar en lo amable, sino a escoger las palabras amables. Exacto. ¿Por qué? Porque estás habilitando a las personas. Lo acabas de decir cuando le dices a tu hijo, eres un campeón, bien hecho. Cuando le dices a tu esposa, eres preciosísima, no hay nadie como tú. Cuando le dices a tus trabajadores, somos privilegiados de tenerte como trabajador, tú estás habilitando. Entonces, en una generación donde los influencers están cobrando cada vez más como moda, es porque son la voz, es porque hacen eso. Justamente escogen no la palabra de Dios, hablan bien sobre lo, pero al hablarle bien a las personas, de volada se inclinan con la gente y les cautivan el razonamiento.
En la Biblia, la palabra bendecir viene de una palabra griega que les va a gustar esta definición, eulogeo. La mayoría de las veces que la palabra bendecir, que aparece mucho en el Antiguo Testamento, hay un salmo que dice: bendigan a Dios los ángeles, bendigan a Dios los hombres, bendigan a Dios las estrellas. O sea, todo mundo bendiciendo, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento la palabra para bendecir es eulogeo, que de ahí viene también elogiar, que era justo lo que Isaí nos estaba diciendo, que no tiene que ver con un marco religioso, aunque es parte del lenguaje bíblico, bendecir. Y los pastores generalmente dirán: les bendecimos. Y hay muchas iglesias, al final de una reunión, el pastor se levanta y bendice a las personas, que a veces es la única ocasión en la que se congregan. Pero sí, aunque tiene que ver con un marco de solemne de bendecir, las parejas cuando se casan son bendecidas también por los líderes o pastores que presiden, o el ministro que preside. Pero en lo práctico es elogiar. Cuando tú elogias a alguien, lo estás bendiciendo, y uno no es consciente de esto. Si uno no dimensiona el poder que tienen las palabras que usamos o lo que le decimos a alguien. O sea, a veces uno piensa, bueno, a veces yo en Monterrey tendemos mucho a decir las cosas a veces como en juego, ¿no? Y de pronto, no sé, yo le dices a alguien: ay, estás bien menso, y a lo mejor lo dices con una intención bromeando, jugando, porque nos llevamos así y todo, ¿no? Pero no sabes lo impactante que puede ser eso para esa persona. Y a veces uno no dimensiona que ese tipo de expresiones, por más que uno lo haga con una intención noble o con una intención que no es la intención mala, tiene poder y afecta directamente pues el estado de ánimo, las decisiones o los pensamientos que pueda llegar a tener esa persona. Pero es bien importante también cuidar, también, como decía el pastor Asael, las palabras que usamos. O sea, porque a veces somos descuidados, se nos hace muy fácil. A veces, creo que a veces no dimensionamos o no cuidamos la manera en la que comunicamos las cosas, simplemente a veces por no conocerlo, ¿no? Y a veces uno como que dramatiza demasiado las expresiones y está mal. Poner un énfasis y lo haces mal. Por ejemplo, yo he escuchado pues a los adolescentes en mi iglesia que dicen: no, es que me estoy muriendo de aburrimiento. Y suena como algo X, pero ya está usando la palabra muriendo, está usando la palabra muerte. Y ahí es donde a veces uno con ligereza y no, o sea, a veces uno lo ve como: ay, pues sí, qué chistoso, ¿no? Qué expresión, pero no es algo que te está trayendo algo bueno, ¿no? Al contrario, estás a lo mejor hasta diciendo algo que pues digo, algo que no queremos que suceda en nuestras vidas, ¿verdad? Con la lengua, decía el pasaje que nos leyó Isaí, bendecimos a Dios y maldecimos a nuestro prójimo. ¿Es importante hablarlo o se puede bendecir sin hablarlo, Asael? No, si tú no lo hablas, pongo en perspectiva, si la fe viene por el oír y la única manera de expresar fe es hablando, entonces no vamos a lograr reproducir lo que queremos ver a menos que lo podamos proclamar. La razón por la cual las personas de pronto no saben cómo bendecir no es porque a fuerzas quieren hablar mal, sino porque hay una desconexión entre lo que crees y lo que hablas. Entonces, cuando las personas hablan más lo que ven que lo que creen, al no haber esa conexión de lo que crees con lo que hablas, pues terminas dejándote influenciar del medio. Por ejemplo, una mamá que ve a un hijo latoso le dice: me tienes harta, eres latoso. Eso es lo que ves, pero eso no es lo que tú crees. Entonces, cuando tú comienzas a decir lo que crees, es cuando comienzas a bendecir. Se me viene a la mente Zacarías cuando se le aparece el ángel y le va a decir: van a ser Juan el Bautista. ¿Sí? Y luego él dice: ¿cómo? Resulta que Juan el Bautista tiene un ministerio profético, que es usar su voz y hacer que esa palabra pese en todos los que le están escuchando. Pero como ese bebé concebido, la primer palabra que va a escuchar es la de su propio padre, le iba a matar el espíritu profético. Wow. No le queda de otra a Dios más que enmudecer a su propio padre. Callarlo. No vayas a hablar mal. No vayas a hablar mal y vayas a arruinar el destino de aún no nacido. Oye, yo he oído de personas que se cosen la boca y se llora cuando los frenos se pusieron de moda, que ahora todo mundo
se arregla los dientes, aunque tenga una mínima desviación, y se cosían la boca para no comer. Bueno, se hace así para enderezar la mordida y todo. Pero hay gente que baja de peso cosiéndose la boca un mes y con popote tiene que comer porque no, pues, no la puede abrir. Algunos debían cosérsela para no hablar. Para no hablar. O Dios te la va a cerrar la boca, ¿no? Igual de la Ahí misma con manera. el ángel, ¿no? Que le cerró la boca Ahora, a Zacarías. perdón que te interrumpa. Yo aquí tendría una sugerencia, porque creo que ninguno de nosotros quiere maldecir. Claro. Todos queremos bendecir. Sí. Entonces creo que el esfuerzo que deberíamos de hacer es aprender a conectar lo que creo con lo que hablo. No hablar lo que no creo. No hablar lo que no creo. Como me tienes harto, Ya no te soporto. estoy muriendo de... Eres un bueno para nada. O cuando le dicen a los dioses, déjame en paz, lo que estás diciéndole es que no le estás trayendo, o sea, No te trae paz. no te trae paz, sino todo lo contrario. ese es bueno. O sea, es real eso, ¿no? Entonces, si conecto Hablamos lo que creo con con lo que... tantas expresiones torpes, ¿va? Sí, sin ningún cuidado. Sin ningún cuidado. Culturales, y no creemos que estén mal. Ahora, Ni yo digo, déjenme en paz a todos. Ya no lo voy a decir, Isaías. Ay, Me perdón. cayó es que hoy. esa estuvo bien buena, ¿no? Es que me es has real. robado, me has quitado la paz. Entonces, si al final nosotros aprendemos a hacer este switch y esta conexión de lo que creo con lo que yo hablo, bueno, entonces ahí el poder de la confesión sí tiene sentido, porque se ha utilizado equivocadamente el asunto de confesar. Porque Y pensamos positivamente. el positivismo, no, confiesa, decláralo y tú lo confiesas. No se trata de estar hablando por hablar solamente hacia lo bueno. No, yo tengo que tomar la palabra que es creativa, con ella el Señor edificó y construyó todas las cosas, y eso es lo que tengo que aprender a decir. Voy a contar algo que pasa con Mateo. Mateo, tu hijo. Mateo, mi hijo, el No el de la segundo. Biblia. No, Mateo de la Biblia. No era, ahora es muy bueno para las matemáticas. No lo era, Felipe. No era bueno. papa. Pero de verdad yo decía, no, pues a lo mejor lo suyo son las artes o cualquier otra cosa. Pero para matemáticas él no era. Hasta que de pronto un día orando comencé a hablar, quizás no la palabra, pero todos los días le empecé a decir, y tú vas a ser el mejor en matemáticas. Y vas a ser el mejor de toda tu clase. Y vas a ser el mejor de todo tu salón porque tú eres hijo de Dios. Y todos los días le empecé a decir lo mismo. No me va llegando la sorpresa con que es re bueno en matemáticas. Y sacó 10 en matemáticas Wow. ahora. Wow, el poder de lo que hablaste. Claro. Porque yo no hablé lo Es que una veía. forma de bendecir. Sí, lo bendije. No dijiste el Señor te... No, sino lo fuiste muy normal. ¿Qué es lo que hay que quitar? La gente tiende a ser religiosa también por cultura. En México es un país religioso, ¿verdad? Y la historia es que aquí todos mundos le daba sacrificios a los dioses aztecas, mexicas, prehispánicos, porque estaban siempre enojados. Entonces eso se nos ha quedado, y creemos que bendecir es algo solamente en el ámbito eclesiástico, en la iglesia, pero es en todos los días al animar a otros. En Proverbios 18:21 encontramos una expresión bíblica que dice: la muerte y la vida, así como decía ahorita Sael, están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, y esa porción siempre me ocasionó problemas. No entendía la segunda parte. El que la ama comerá de sus frutos, y quiere decir que lo que tú hablas te regresa a ti, te lo comes y pasa a ser parte de tu vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Sí, totalmente. O sea, uno puede hablar vida o puede hablar muerte. Así de drástico. No parece una exageración, Isaí. Pues es que pudiera sonar una exageración, porque obviamente, como también decía Asael, el pastor Asael, uno no quiere maldecir, uno no quiere hablar muerte, uno no quiere hablar cosas negativas, uno no tiene esa intención. Pero estamos tan el problema que tenemos como seres humanos es que queremos desahogar con nuestras palabras lo que solamente Dios puede sanar en nuestro corazón. Que lo podrías desahogar con Dios, ¿verdad? Claro. O sea, que en lugar de, o sea, se entiende que puedes estar harto, que puedes estar estresado, frustrado, que puedes estar molesto, enojado, incluso puedes estar triste. Se entiende perfectamente que uno puede tener esa condición, pero uno, justo en esas condiciones, es cuando más debes de tener cuidado con lo que dices, porque ahí es donde el enemigo aprovecha para de una palabra puede agarrarse para hacer lo que quiera. Legalmente tendría entrada por una palabra que dijiste, ¿verdad?
Claro, o sea, es más, el mismo enemigo, pues cuando tentó a Eva, fue una palabra, bueno, si lo vemos en contexto, Dios les dice a Adán y a Eva, no coman de ese fruto porque si no van a morir. Pero cuando el enemigo le dice a Eva que la tenta para que pueda comer el fruto, Eva le responde, dice que no podemos comer ni tocar. Y Dios nunca dijo que no podían tocarlo. Bueno, al menos no está escrito, ¿verdad? Entonces, una palabra fue lo que hizo que el enemigo aprovechara para sembrarle en su mente y en su corazón esta idea de que Dios pues es malo. No quiere que sepas. No quiere que sepas que puedes ser como Él cuando ya nos joder. había hecho a su imagen y su semejanza. Ya les estaba vendiendo algo que ya tenían. Pero es por una palabra. Entonces, una palabra que nosotros digamos puede ser una puerta abierta al enemigo. Tenemos que renovar nuestra mente, como vimos en una sesión pasada. Y bueno, si usted no está suscrito aquí a las notificaciones de este podcast, suscríbase, no solo escúchelos, síganos para que cuando llegue una nueva publicación, un nuevo podcast, que lo vea o que por video lo escuche y lo vea, pueda usted estar enterado. Pero en un podcast pasado, justo en el pasado, decíamos de esa verdad tan poderosa, que tenemos que alinear nuestra mente a lo que dice Dios. Por ridículo que parezca en lo humano, en el razonamiento humano, porque nosotros lo que hablamos, dice el proverbio, tenemos poder de dar vida o dar muerte. Literalmente hay jóvenes y personas que dicen, mi papá siempre me dijo inútil, no sirves para nada, y creció con esa carga de las palabras, más de una autoridad, y se volvió un inútil y un bueno para nada, cuando todo su potencial fue ahogado por esas palabras, más cuando vienen de una autoridad. Ahora, eso es súper importante, tú lo acabas de decir. Si una autoridad es capaz de poder establecer el rumbo, específicamente un papá, porque la palabra padre está vinculada al propósito y al destino. Entonces, Señor, no es lo mismo que alguien te la raye que no es tu papá. Sí, claro. Si ¿No? un desconocido, ¿verdad? Un Pues desconocido, a que alguien que tiene una línea de autoridad máxima sobre tu vida te diga algo así. Ahora, me quedé pensando mucho en lo que dijo Isaí, porque eso me lleva a una verdad. A ver, entonces, yo necesito aprender a escoger lo que digo. Sí. El problema es que muchos decimos lo que sentimos. Claro. Entonces creo que otra parte fundamental para bendecir, necesito aprender a sanar mis propias emociones. Porque si no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga, ¿en dónde está la mezcla? En un corazón herido, en un corazón que ha pasado por falta de perdón. Y eso es lo que entre padres e reproduce hijos, o entre esposos que estamos casados todos, que es que tengo que decirte lo que siento, y yo digo, no me lo digas, no me lo digas, Exactamente. díselo a Dios. Exacto. Porque si me dices lo que sientes contra mí, voy a como trabarme en levantarme. Como hombres, como sacerdotes del hogar, que de alguna forma también tenemos esa autoridad en nuestro hogar, con más razón. O sea, nosotros no debemos cuidar, exactamente, no cuidar lo que siento. Perdón, cuidar de no decir lo que siento, porque ahí es donde justamente se generan los problemas, donde justamente yo me ha pasado, digo, nunca las discusiones que yo he tenido con mi esposa en mis escasos 4 años 3 años y medio de matrimonio, que yo imagino que ustedes han de decir, no, pues todavía te falta más no cosas. Se tienen discusiones a ese Pero las pequeñas diferencias, vamos a decirlo así. Ternurita, ¿no? Sí, las pequeñas diferencias que pudiera haber. Liz es un amor, Todo. esa mujer es un pan. Bueno, yo no vivo con No, ella. yo sé. No, y la verdad es que sí. Pero pasa que a veces una palabra es lo que detona todo. Pero me bendijo mucho que no debemos decir lo que sentimos. Claro que no, pues es que Hay muchas emociones negativas, que lo único que al decir lo que sentimos, los esposos hablamos, el padre y el hijo hablan para vomitarse uno al otro, o el hijo generalmente, porque el papá debe escuchar, y luego tardas en sacarte eso un mes, no sé, porque debiéramos llevarlo a una Dios. vida. Sí, la Debiéramos vida. llevarlo a Dios primero y luego hablarlo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y más también, como somos pastores, también a veces lo que la gente dice de nosotros, ¿no? Sí, nos afecta. Nos afecta. Y también ahí es donde uno a veces le dan ganas de decirle sus verdades a 2, 3 personas, la verdad. Ay, sí, Pero pues ahí es donde uno filtra lo que siente y no lo dices, sino vas y se lo expones a Dios, y que Dios sea el que se encargue de que eso sane nuestro corazón. Y es que cuando vas con Dios, alcanzas a ver en la luz de Dios, en la claridad de Dios, alguna actitud que tú ibas a soltar, pero que dices, no
no lo voy a ayudar porque si me le hicieran a mí, no me ayudaría. Y entonces hablas distinto. Aunque abras el corazón, hablas distinto. Sí, al final, como comencé al inicio diciendo, lo que comienzas a hablar es lo que crees, no lo que sientes. Y creo que parte fundamental o en esencia el Evangelio no se trata de lo que sientes, el Evangelio se trata de lo que crees. La verdad de Dios. Y de la verdad de Dios. Y si eso es lo que permanece en tu vida, a pesar de cómo tú te sientas, tú siempre vas a hablar lo que estás creyendo. Exacto. Y no lo que estás sintiendo. No, y de eso se trata la fe también. A veces uno pone en práctica la fe de esa forma. O sea, uno, al hablar la palabra. Claro, hay cosas que no son, o que a lo mejor ahorita y en no este es momento hipocresía, no son. No, claro que no. Es simplemente creer una verdad que ya está establecida por Dios y que en algún momento va a suceder. Solamente nosotros tenemos que hablarla desde ya. Es aunque que no seas sucedido. hipócrita, dime la verdad. No, pues es que esto es lo que Claro. Dios me dice que te diga, ¿no? Te amo, eres la más hermosa, hijo, eres una bendición, viniste a bendecir nuestra Exacto. vida. Es como decir que ¿Y cómo corregir con esta verdad de que hay que hablar bien? ¿Cómo corregir esa verdad de que hablo bien? Sí, porque Bueno, hay que hablar para corregir. Claro, sí. Tú eres pastor y de jóvenes. Y bueno, nosotros de nuestros hijos, tú me platicabas del más chiquito, ¿cómo se llama? de Leo. Leo. De Que dice, Leo. ay, padre, que nace, que se levanta corriendo. Leo se es duerme. una bendición, despierta corriendo y duerme corriendo. Y hay que Ese es alcanzarlo, Leo. hay que alcanzarlo. Wow. Pues, ¿cómo corregir en nuestra vida entonces el hecho de poder escoger hablar bien, ¿no? Entonces, en el capítulo pasado se habló de la intencionalidad. Y creo que nosotros sabemos reconocer cuáles son nuestros puntos de crisis. Sabemos exactamente dónde está el callo que nos pueden pisar y nos duele. Bueno, justamente es poner atención en esos momentos de intencionalidad. Yo sé que cuando estoy bajo presión puedo decir cualquier cosa. Entonces, cuando esté bajo presión, yo voluntariamente tomo la decisión de comenzar a hablar la palabra del Señor, porque ese es mi momento bajo presión. Me pongo a cantar un canto que me ayude. Te pones a cantar, te pones a hablar la palabra, qué sé yo, algo con lo que tú, en vez de estar hablando lo que sientes, estés hablando lo que tú estás creyendo. Por ejemplo, si un día tu esposa no te cocina lo que quisiste, ¿qué le vas a decir? Y que tú tienes 3 días diciéndose. Exactamente. ¿Y cómo lo vienes quieres? ilusionado que ese día es el Y día. que te lo prometió. Santo Padre, Y Dios me está ese día hablando. te sale con otra fui al cosa. mercado y no encontré. ¿Qué escoges decir justo en eso? Pero tú primero reconoces que ese es tu momento. Uno sí sabe cuando está perdiendo las cabras en el monte. Cuidado, no hables. Uno sabe exactamente. Y ahí mismo el Espíritu Santo muchas veces, si te sometes a Él y le haces caso, Él te va a decir, cállate los ojos. Ay, o sea, padre. deja de hablar, ¿no? Sí. Cómetelo y di que está bueno. Exactamente. Sí, totalmente. Yo creo que es una decisión muy personal. Todos debemos de tomar esta decisión determinante de buscar cómo canalizar ese sentimiento. Y bueno, la forma más precisa y adecuada siempre es entregándoselo a Dios. Sí. O sea, caemos en eso, porque no puedes en ningún momento de alguna forma decir lo que sientes en ese momento. Yo le digo algo muy personal. Digo, ustedes saben mi testimonio, que perdimos un bebé hace unos meses. Y yo me acuerdo que yo estoy tan consciente de lo que hablo, que me acuerdo perfectamente que cuando nos dieron la noticia, desde que nos dieron la noticia hasta que llegamos a la casa, yo no dije ni una palabra. No dije ni una palabra. La doctora, yo creo que hasta la doctora supo y ni me preguntó nada. Yo no dije ni una palabra. Yo no quería decir nada, porque en ese momento, cuando recibes una noticia ¿Puedes como decir esas, algo? honestamente, había cosas que me dan ganas de decir, ¿no? Un por qué, Dios, ¿qué te pasa? Cosas que de repente uno dice con facilidad por el momento que estás viviendo. Y yo tomé esa decisión y no abrí mi boca hasta que llegué a mi casa. Y yo me acuerdo que lo primero que hice, y con todo lo en contra de lo que yo sentía, yo le agarré la mano a mi esposa, nos sentamos en un sillón y lo único que le dije a Dios fue: yo no entiendo por qué está pasando esto, pero lo que sí sé es que jamás te voy a dejar de adorar. Así que yo te amo, te adoro a pesar de lo que estoy viviendo. Y la verdad es que eso fue tan sanador y tan revelador también a mi vida, porque lo pude poner en práctica. A veces uno lo predica, ¿no? De que no, es que alaba y adora a Dios en todo momento, en las dificultades y todo. Pero ahora me tocó vivir una dificultad y con todo, y con todo el nudo en mi estómago y con ganas de verdad de reclamarle a Dios. Yo lo único que dije fue eso:
Y es algo que hace poquito, bueno, conocen a Rodrigo Palmer, ¿no? Sí. Rodrigo Palmer estuvo en amigo de Tabasco, muy lindo. que estuvo en un evento de pastores que has estado ahí con nosotros ahí de la iglesia. Parras. En Parras de la Fuente, Coahuila. Él estuvo con nosotros y él no sabía esa parte de mí, él sabía lo del bebé y todo. Y ya ves que Dios lo usa en profecía y habla cosas muy precisas, ¿no? Y él se acerca conmigo y me dice, Dios dice que cuando tú estabas en ese sillón tomado de la mano de tu esposa y que le dijiste, yo no sé por qué pasó esto, pero lo único que sí es que jamás te voy a dejar de adorar, dice, no sabes la sonrisa que le sacaste a Dios. Entonces para mí fue una confirmación de decir, ¿sabes qué? Qué importante es lo que decimos a pesar de lo que sentimos. Qué fuerte es eso, ¿no? Pues es otra versión de Job, una versión actualizada regia, que lo pierde todo el tipo y dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y el diablo así, Claro. no se guió por sus emociones. Y vamos a terminar el podcast con una verdad muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿tengo que hablar para bendecir? ¿Puedo alabar y adorar en silencio? La oración ahorita dice como un personaje de la televisión, ¿debe ser en la mente o tiene que hablarse? Tiene que ser hablada. ¿Por qué? ¿Por qué la proclamada. importancia de hablar, la bendición, la oración, la alabanza? Bueno, primero, por eso de que las palabras son vida y creo que desde el inicio lo estuvimos comentando. Si no las hablamos, no es igual de poderoso. No es igual de poderoso porque no están trayendo vida. Todas nuestras palabras son espíritu y son vida. Eso dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, si las palabras son espíritu y son vida, al momento de tú tener que expresarlas, eso es lo que estás trayendo. Por eso uno tiene que aprender a escoger. ¿Escoges vida o escoges muerte? Entonces, no sirve de nada que te tragues esas palabras buenas. Eso sí, las palabras malas llévaselas a Dios, pero las palabras buenas, suéltalas, dilas todo el tiempo que quieras. Pero algo que me bendijo mucho que dijo Isaí, él escogió bendecir adorando. Uno puede escoger adorar en vez de reclamar. Yes. Orar en vez de insultar. Uno puede escoger bendecir en vez de apagar. Son elecciones con las que te vas a enfrentar y no vas a poder evitarlo. Al final vas a tener que abrir la boca tarde que temprano, y por eso no lo puedes dejar callado. Entonces, aprender a escoger, alabar y adorar. Wow, si ya te admiraba, te bendigo, es increíble, gracias. Eso es buenísimo, escoger alabar a Dios. El Salmo 103, 1 y 2, para terminar, y yo quisiera leer otra porción también para cerrar, que dice sobre la importancia de hablar. Salmo 103, 1 y 2, Ajá. en la Reina Valera, ¿verdad? Sí. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Díceselo a Dios. Alma mía, díceselo. Claro. Bendícelo. Sí. Las palabras. Sí, uno tiene que expresarlo. O sea, como decían ahorita, algo vas a hablar, o algo malo o algo bueno, y creo que debemos decidir siempre hablar lo bueno. Y creo que son cosas que nunca están de más. O sea, por ejemplo, yo creo que nadie se cansa de escuchar que sentirse amado. O sea, por ejemplo, yo nunca me voy a cansar de escuchar que mi esposa me diga te amo, y mi esposa nunca se va a cansar de escuchar que yo le diga te amo. O sea, nadie se va a cansar de escuchar las cosas buenas. El problema a veces es que también no lo valoramos, a veces nos acostumbramos y a lo mejor a veces puede perder ese efecto que a veces tiene. Por ejemplo, cuando escuchaste la primera vez ese te amo de parte de tu pareja, pues fue algo muy, muy emocionante. Pero volvemos a lo mismo, o sea, no tenemos que guiarnos por emociones. O sea, el amor que yo le tengo a mi esposa es independientemente de lo que yo sienta. Y que claro, ahí yo siento algo por ella bonito, pero independientemente de eso, también en los momentos donde pueda haber alguna diferencia, pueda haber alguna situación, yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo te amo, y no voy a dejar de amarte solamente porque hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, la bendición, la alabanza, el elogio, la forma de hablar bien tiene que ser audible.
Así como la alabanza no puede ser solo te alabo en el corazón. Bueno, sí, pero ¿por qué no lo dices? Dice la Biblia, háblalo, háblalo. La oración también. Y al respecto yo quería cerrar con este pasaje que creo que es muy ilustrativo, pues más que muchos otros pasajes de la Biblia, en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, Dios le muestra al profeta Ezequiel un valle de huesos secos. Y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta Ezequiel pues como que dice, será una prueba que Dios me está poniendo. Y le dice, tú lo sabes. Ezequiel 37 dice, la mano de Dios vino sobre mí, me llevó el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me acercó, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, no solo estaban secos, secos en gran manera. Entonces Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta pues como que dijo, ¿le voy a ganar a Dios? Dijo, no sé, Señor, tú lo sabes. Pero entonces Dios le dijo, profetiza, háblalo, háblalo, habla sobre estos huesos y diles, oigan palabras a unos huesos, qué locura. Y entonces le dice, así ha dicho el Señor a estos huesos, y en el verso 7 dice, profeticé, o sea, hablé, dije lo que Dios me dijo, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo lo hablaba o lo profetizaba, un temblor, y los huesos se juntaron, hueso con sus huesos, y vino tendones y la piel y la carne. Y en el 9 dice, otra vez me dijo, profetiza, habla, hijo de hombre, y di al espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre los muertos, vivirán. Lo hablé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios forzando al profeta a hablarlo, porque en un sentido Dios necesita en la tierra alguien que hable su voluntad. Y Él ya habló, la creación respondió, pero ahora nos ha dado el poder de hablar su palabra, porque aquí el profeta hablaba lo que Dios le decía. Y cuando Jesús resistió a Satanás, que Satanás sabe la Biblia, se la sabe a veces mejor que nosotros y que los testigos de Jehová, que se aprenden 300 versículos de memoria, para vergüenza de muchos cristianos. O sea, Dios dice, ay, sí, háblalo. ¿Por qué es importante hablar? Como estábamos leyendo, porque la vida y muerte están en poder de la lengua, porque todos somos conscientes del poder de las palabras que otros dijeron mal sobre nosotros, más una autoridad, o que dijeron bien sobre nosotros. Y así nosotros debemos ser como la boca de Dios. Aún en una situación difícil podemos sacar algo bueno. Aún en una situación trágica hay algo que está bien. Y si no, pues que Dios está con nosotros y tenemos vida para superar lo que hayamos vivido. Un comentario final y una oración por Asael, un comentario final y una oración para todos nosotros. Vamos a poner atención, y cuando ellos estén orando, tomar esa oración para nosotros. Adelante, Asael. ¿Cuántas victorias están esperando por nosotros solo al momento de declarar la palabra del Señor? Jesús venció la tentación del enemigo en el desierto solamente hablando. Y al hablar la palabra, el enemigo se sometió a esa palabra. Entonces, ¿cuántas victorias esperan por nosotros al escoger decir la palabra, al hablar bendición, al adorar, al agradecer? Entonces, muchas victorias están detrás de esa adoración, están detrás de esa gratitud, está detrás de ese bendecir, está detrás del usar esa palabra, y el enemigo se va a someter a esa palabra. Y eso es lo que quisiera orar. ¿Un comentario? Muchas batallas, muchas luchas se ganan con las palabras. O sea, hay muchas cosas que podemos nosotros ganar simplemente con hablar. Y hay muchas luchas que nosotros tenemos en lo personal, que solamente con hablar la palabra de Dios, ya con eso nosotros ganamos, independientemente del resultado. Porque a veces uno espera, por ejemplo, no sé, sanidad, ¿no? Y uno declara sanidad y habla sanidad y todo, pero a veces a lo mejor no sucede como uno espera que suceda. Pero cuando tú tomas control de tu lengua en ese proceso, tú ya tienes una victoria asegurada. Nuestra responsabilidad es hablarlo. Claro, porque la derrota no es que te enfermes, la derrota es lo que provocan tus palabras en ese proceso.
O sea, el enemigo no se queda, o sea, el enemigo no le interesa que nos enfermemos, no le interesa que estemos pobres, bueno, sí, pero lo que le interesa es lo que nosotros decimos en ese proceso. No tengo, no hay, y la pobreza viene a tu vida como un hombre armado. Oramos entonces, Asael y luego Isaí. Señor, gracias por tu palabra que es la verdad. Señor, tomamos la decisión de vivir por ella, pero de proclamarla. Gracias, Señor, porque tu palabra va a llenarle el camino a muchas personas, va a hacer que todo valle, Señor, sea bajado, y tú vas a permitir que tu palabra prospere en la mente, en el corazón y en la vida de las personas. Sí, Señor, declaramos que esa palabra hace que el enemigo esté debajo de sus pies y que al final les dará un propósito, un destino y una esperanza. Así que permítenos, Señor, escoger y saber que lo que hablamos tú lo utilizas para traer bendición a las vidas, a las familias, a los matrimonios, a los hijos, al trabajo y a tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a elegir bien, Señor, lo que hablamos. Sí, Dios. Señor, que tengamos ese discernimiento, que tengamos esa sabiduría, Señor, que solamente tú nos puedes dar, porque en nuestra condición humana a veces es difícil dimensionar lo que hablamos. Pero, Señor, que en esos momentos difíciles, en esos momentos complicados, o en cualquier momento incluso que sea bueno, que nos ayudes a elegir correctamente lo que hablamos, Señor, y que pongas en nuestro corazón siempre el deseo de hablar en la bendición, Señor, hacia los demás, la bendición hacia nosotros mismos. Señor, que siempre en nuestro corazón haya un deseo de hablar tu palabra, Señor, y lo que tú ya has dicho de nosotros, lo que tú ya nos has prometido en ella, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté lo más limpio posible, Señor, que esté constantemente siendo limpiado, para que de nuestro corazón lo que abunde, Señor, sea vida, sean cosas buenas, Señor, cosas, Señor, que solamente vienen de ti. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Pues gracias por estar con nosotros y sintonizar este podcast. Si le ha sido de bendición, coméntenoslo, compártalo con otras personas, estúdielo, repáselo y suscríbase para que esté conectado a las nuevas podcasts que tendremos, a los nuevos análisis. Agradeciendo mucho a Isaí Garza de Monterrey, gracias. A Asael Martínez de Juchitán, Oaxaca, gracias. Y qué hermosos, especialmente a usted. Aquí le esperamos, sintonícenos, corra la voz. Hay un análisis bíblico que está siendo de mucha bendición. Hasta pronto.